Listo, parece que ya estamos al aire. Listo, bienvenidas, bienvenidos a esta novena transmisión que hacemos de este programa que se llama Sin Miedo, que busca indagar, ¿no? Desde la perspectiva científica, el origen sobre todo de las llamadas enfermedades. Ese es el objetivo. Y bueno, el origen de este programa tiene que ver con un poco entender y abonar a la situación actual del mundo. Hoy tenemos un programa especial, es un programa, vamos a decir, mancuerna. El primer invitado que tenemos, vamos a empezar con un invitadazo, una persona que en lo personal admiro mucho su trabajo, a él en lo personal apenas lo estoy conociendo y bueno, tipazo, pero su trabajo desde que lo conocí me llamó mucho la atención, es un médico, tiene médico de formación, pero tiene este chip que no muchos médicos tienen desgraciadamente, que es la investigación, que le gusta la filosofía de la ciencia, que le gusta cuestionar, y desde la medicina, llegó a la medicina germánica, desde 2008 me cuenta, y ha sido vamos, un entusiasta, apasionado investigador del cerebro, eh, lee neuroimagen, cosa que muy pocos pueden decir, porque él viene desde esta formación de la imaginología, y pues nada, ya sin mayor dilación, me gustaría presentarles, aquí lo tenemos a un ladito, a Santiago Contreras, ah, de la Nueva Medicina Germánica Argentina, una persona polémica en este medio, pero que es polémica por las afirmaciones que hace. Entonces hoy le invitamos a tener un diálogo sobre este tema, vamos a quitar mitos sobre la nueva medicina. Desde que se descubre este asunto, al menos en lo personal, desde que descubrimos esta perspectiva de la llamada enfermedad, eh, nos hemos encontrado que había una divulgación que a nuestra perspectiva ha resultado más en detrimento que en abono de lo que realmente tiene como potencial este modelo de interpretación del ser humano y de quizá, decirlo de alguna manera, para no usar la palabra enfermedad en este contexto, sus malestares. Entonces, por acá seguido decimos, y quieres esconder una verdad, enséñala mal. ¿Qué piensas de eso, Santiago, con respecto a la nueva medicina y todo lo que se ha derivado de ese asunto? ¿Cuál es tu perspectiva? Eh, un poco eso. Antes que nada, saludarlos a todos. No sé cuántas personas hay. Vamos, se van a ir conectando, van 24, ahí van subiendo, van a ir llegando. Regularmente se van sumando, y van a ir llegando a la larga, podemos ir platicando. Recordemos que estas sesiones quedan grabadas y las subimos posteriormente a nuestro canal de YouTube. Entonces, si quieres esperar un poquitín, mientras que comenzamos, mientras No, que no, se van no. sumando Bien, más bien. personas, si quieres platicar un poquito, presentarte, decir algo de introducción. Antes que nada, gracias. Te lo agradecía a vos, agradezco a las personas que están presentes. Escuchar la intriga, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver qué dice este tipo. Qué es interesante, por qué es esto del análisis crítico, por qué se critica. Eh, un poco eso. Antes que nada, bueno, presentarme ya lo hiciste vos, de forma exagerada, pero Yo creo que me quedé creo corto, pero bueno. que sí, llevo muchos años en esta medicina y, y bueno, con alguna preparación científica claramente, y siempre un amor muy grande fue quizá el amor el que me acercó a la filosofía desde muy joven, y después entendí que no solamente hay que ser, sino hay que parecer y hay que saber hacer. Y la filosofía de la ciencia eh, me ha permitido. Un segundito, sí, porque estoy ahí. Un segundito, un segundito. Adelante, Santiago, tranquilo. Estamos todos en casa, ya sabemos que son estos ires y venires de la cotidianidad. Hola. Muy bien, mencionaba el tema de la filosofía de la ciencia y cuando platicaba con Santiago para preparar un poco este diálogo, estuvimos haciendo un intercambio de mensajes por ahí por WhatsApp. Me hizo recordar un libro que leí en la facultad de Marcelino Sareijido, que se llama Ciencia sin seso, locura doble. Por ahí hasta me fui a la biblioteca a sacarlo porque me acordé, mi biblioteca.
la que tenemos en Sanem. ¿Cómo plantea este señor Marcelino Cereijido, allá de la tierra también de Santiago, de allá de la Patagonia, cómo la ciencia se ha vuelto desde esta separación, desde esta pérdida de la visión de la totalidad, en una visión parcelaria de todo? Esta visión enciclopédica que heredamos de la era romántica, de la era de las luces, esta necesidad de fragmentar todo, ¿no? ¿Qué tanto daño ha hecho a la perspectiva del ser humano en su complejidad, en su totalidad y sobre todo en la comprensión, que es el objetivo de esto, de los conflictos que le aquejan? Entonces, para mí, cuando encontramos este modelo, lo que comentamos fue algo alucinante, pero me topé con eso, que se empezó a divulgar demasiado mal, mucho. Una información que habla de una nueva perspectiva del humano enseñada de la forma de la vieja perspectiva. Yo creo que es el más grave error que hemos tenido, meter a Hammer y cerrarlo en tablas, cerrarlo en leyes, Lo que pasa es cerrarlo que en diccionarios. Venga, lo que ha Santiago. ocurrido, discúlpeme, No, lo no, que ha adelante. ocurrido es que viene una directiva desde él mismo. Yo tuve la suerte de andar por Europa, ya esta es la tercera vez, y en Italia, en España, y conocer a los primeros hammerianos. En Italia fueron los primeros porque Hammer se asentó primero en Roma, después en Rimini, eh, y los italianos fueron los primeros que cobijaron a Hammer, ¿sí? Casi después de los alemanes. De hecho, el accidente de su hijo ocurre en Italia. Exacto. Y entonces, estos hombres se han hecho férreos defensores de su persona, sobre todo de su persona, ¿no? Y yo cuando fui a una conferencia en Padua, una escuela, se llama la Escuela del Síntoma, es una escuela de medicina germánica que está a cargo de un doctor, un médico anestesista, que tiene muchos profesores, muy buena escuela, y dentro de ellos hay un hombre, dos profesores, uno se llama Claudio Trupiano. Trupiano fue quizá el primer italiano que conoce Hammer. Ha escrito libros maravillosos, Grazie Dottor Hammer y otros más. También Pier Pescisari. Entonces todos estos hombres eran bastante intransigentes, ¿no? A la hora de escucharme a mí. Y recuerdo como una anécdota que yo bajé del avión en el famoso aeropuerto Marco Polo en Venecia, me fueron a buscar y dice, bueno, vamos a tomar un rato para conversar y para comer algo. Y fui a conocer Venecia. Para mí era una ilusión ya, ¿no? Estar Claro. caminando ahí por la Piazza San Marco, comiendo pizza y conversando. Y en algún momento me comentó algo de los focos de Hammer y me regaló una revista que se había hecho en Italia, la primera revista científica, supuestamente, de la Asociación ALBA. Y con esta anécdota quiero contar un poco la rigidez de ellos. Entonces yo dije, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto. Y habían 5 minutos que había bajado del avión. Entonces él después se comunica en italiano, cosa que después entendí con el tiempo cuando aprendí italiano y dijo, no, mira, no sé si lo vamos a presentar porque él no está de acuerdo con esto. Y yo dije, es que ¿a dónde estoy? ¿No? ¿Cómo es que se Claro. me puede juzgar a mí por lo que acabo de decir? Que me permitan demostrarlo. Entonces el doctor Penso me invitó a comer y me dijo, no, 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 vamos a hablar, a ver, ¿qué es más abierto, ¿no? Decime por qué sí, por qué no. Y ahí fue donde había mucha gente que me di cuenta de esto que acabas de decir vos, de que lo que defendían, básicamente, estaban defendiendo una deidad, una personalidad. Estaban defendiendo al hombre, no estaban defendiendo ni siquiera sus ideas. Se habían tomado la atribución de ponerlo a Hammer por encima de sus propias ideas, a su persona. Era básicamente una deidad. Y cualquier argumento en contra de una de sus ideas era asumido como una falta de respeto hacia su persona, porque evidentemente, y ahí me di cuenta de que esto es una cuestión de sectaria y dogmática. Si yo fuese
un católico acérrimo y dijeran algo, me siento a comer con un muchacho, un amigo, y me dice algo en contra de Dios, lo primero que siento es ofensa. Yo me siento ofendido porque, de verdad, en ningún momento separo y difiero, digo, bueno, a ver, los argumentos de mi amigo no son válidos. No, 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 Claro, él me no, ofende a mí. Y eso claro. sentí. Sentí que mis opiniones ofendían. Entonces me di cuenta de lo que había hecho Hammer. Y empecé a conocer más gente, más médicos, y algunos me dijeron, que trabajaron con él, es que esto viene desde ahí. Esto viene del mismo Hammer. No se podía hablar de otra cosa, se prohibía hablar de otra cosa. Él mismo prohibía, él mismo incluso ha demandado a otros médicos que han hecho investigaciones sobre esta medicina, los ha amenazado de forma legal, en teléfono, en persona. Él no quería nada que no fuese escrito, que no fuese lo que él haya escrito. Ya, Entonces, bajo esa, bajo esa rígida, no menos alemana, ¿no? Bajo esa rígida y obtusa mirada de mis propios conocimientos, se han gestado los talibanes, se han gestado el ya, resto de la gente que lo sigue. claro, ya, Y los que son muchos, los que lo han propuesto, le han propuesto algún debate, siempre han quedado fuera. Y siempre han sido... Entonces yo estaba en ese papel, en un lugar en el que no conocía, y traté de ser lo más amigable posible, pero todo esto, toda esa gesta, eh, está hoy presente en esta medicina. Sigue estando en Latinoamérica, en España, en Europa también, quizá un poquito menos, o con algunas nuevas cosas, pero en Latinoamérica sí, en Latinoamérica se lo va, estamos más atrasados y por lo tanto lo que hicieron ellos primero, nosotros lo estamos, los de acá lo están haciendo ahora. ya, Están mamando los Hammer, ¿no es cierto? claro, Y lo están considerando por sobre sus propias ideas. No importa lo que Hammer ha dicho, el punto es lo que se diga de él o lo que no se diga de él. Y ya, entonces ese tipo de personas son los que hoy están al frente de formaciones online, de formaciones presenciales, en donde venden, eh, lógicamente para ganar un dinero, pero no por amor a la verdad o por amor a la difusión de esto que debería ser maravilloso. Hammer ha claro, dado un vuelco fundamental en la historia de la medicina porque hizo lo que otros hicieron también, pero lo hizo de una manera magistral. Lo que él descubre son programas biológicos de supervivencia, pero esos programas ya están escritos, ya fueron descubiertos por Konrad Lorenz y por otros etólogos. A Lorenz le dieron el premio Nobel por haber descubierto lo innato, el hombre preprogramado, el hombre viene programado, entonces todo ese tipo de cosas. Y Hammer lo plantea en su libro. El problema con esta gente es que nunca leyó su libro. Si hubiesen leído el ya, libro de Hammer, se van a dar cuenta de los matices, dónde es que Hammer matiza y explica que él no descubre estos programas, esos programas ya fueron descubiertos. ya, Y a partir de eso, lo que Hammer entiende es la relación que hay entre un órgano y la enfermedad. Y lógicamente el planteamiento, la premisa fundamental es entenderlo al cuerpo como un suceso evolutivo. Si no, no existirían los programas biológicos. claro, Y entonces a partir de ahí, él describe que detrás de un hígado hay un conflicto a morir de hambre. Y ese conflicto es puramente evolutivo. Lo que a Hammer le faltó, y que va a seguir faltando, porque podemos descubrir algunas cuestiones y otras no, es las nociones de evolución humana, por la cual es que aparece eso y cómo es que se gesta. Entonces, al no haber un enlace entre sus nociones verdaderas que él descubre y un argumento que explique, que sostenga sus propias inferencias, no lo hay, tiene que recurrir a alguna cosa. Y como todo investigador, solemos estar empapados de influjos literarios, emotivos, intelectuales, y Hammer estaba influido fuertemente por corrientes alemanas de pensamiento y sobre todo sobre lo que se conoció en el siglo XVI como la naturosofía, es decir, la explicación
de los fenómenos físicos a través de la naturaleza, teniendo esto un sentido real. Entonces él dice, bueno, existe esto porque la madre naturaleza, y ahí empieza la problemática. La madre naturaleza otorga una enfermedad a la persona para poder sobrevivir. Claro, eso es, para mí también ha sido, por ejemplo, ahora en la práctica, en la difusión de este tema, una de las interpretaciones que se hacen es esa, ¿sí? No, la enfermedad te está curando, la enfermedad es buena, ¿no? De Castellanos, hablamos un momento de él, tiene un libro que se llama El cáncer es bueno. Yo cuando vi el título me Sí, sí, dije, sí, ¿qué brutal. pensará toda la gente que se le ha muerto de alguien de cáncer que está padeciendo? Leerlo, o sea, yo sé, vamos, como entiendo en un sentido amplio, intento entender qué querían decir con este libro, pero el Claro, título y esa visión hay que así como ponerse a bueno, pensar. porque digo, bueno o malo, ese es un pedo moral, eso no es ciencia, eso es moralina, moral, no Claro, es claro que sí. otro pedo, es Aparte, otro rollo. el uso, que está correcto y está, es lícito, el uso de la metáfora en la epistemología es válido. Uno puede utilizar tener un recurso literario que es la metáfora para explicar, es explicativa. Claro, La metáfora no es probatoria. Con la metáfora uno no puede probar que el cáncer es bueno. Lo que claro. puede hacer es ejemplificar y decirle a una persona Ok, que no conoce de cáncer, mire, el cáncer no es tan malo, señora. Y yo pongo el claro, título del cáncer o la biología no miente. Como claro, si mentir fuese una condición humana, que es condición humana, tenga que ver con los fenómenos moleculares, ¿no? claro, claro. Entonces, Eso, esas cosas que se gestan son muy malas, hacen mucho daño y hace que el alumno que se acerque o el terapeuta que se acerque absorba nociones muy equivocadas, pero muy, cuando digo muy, la muy, palabra muy es poca, es claro. exageradamente equivocada de lo que es el concepto de enfermedad. Nosotros Entonces, llegan, hablábamos ajá, fuera de perdón, dime, dime. cámara y vos como profesional en la materia, para resumir, no lo soy yo, pero para resumir, es decir, el aspecto social o el marco social en el que se desarrolla incluso el hombre moderno es quien trae las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales surgen en la escala evolutiva como el último eslabón. Es el precio del hombre moderno. Claro, Algunos claro. psiquiatras dicen que la esquizofrenia es el precio que tuvo que pagar el hombre por el lenguaje. Ya, claro. Es un planteamiento que, por ejemplo, Deleuze, Guattari desarrollan en su libro Capitalismo y Esquizofrenia, ¿no? Que dice, la esquizofrenia es una noción inherente a esta sociedad, tal cual. Fíjate, tengo algunas preguntas que hacerte, Santiago, que me gustaría ir como matizando para precisamente aterrizar. ¿Qué sí encuentra Hammer? O sea, ¿cuál es el aporte de Hammer? Tú como médico, tú como investigador de la nueva medicina, tú que ya hiciste este análisis crítico de todo este modelo teórico, cosa que como digo, a mí se me hace sumamente valioso. Yo más que hacer un análisis crítico, que no me siento con las bases para hacerlo, hemos intentado enriquecer y descartar cosas que no tienen lógica. Para mí lo que me ha ido llevando en el caminito es la lógica y hay cosas que se van quedando de lado y que más que entrar en debatir con Hammer, yo he buscado enriquecerlo como sociólogo con todo este elemento social y Claro, cultural. O sea, claro, en para algún mí, momento hay que eso, ¿no? Uno tiene que, la crítica es decir, eh, su marco teórico, observarlo, es criticable, lo critica y automáticamente ya ir sumando, ir descartando e ir generando más contenido. Hammer ha hecho algo maravilloso, que fue entender que salirse del modelo hegemónico de la biología, del modelo hegemónico de la teoría celular en que la célula se desvirtúa y aparece la enfermedad, y descubrir que detrás de una enfermedad, en un principio el cáncer, se origina un conflicto. Ese conflicto se llama conflicto biológico. ¿Y qué es eso? Él no lo explica. Él dice que en el largo de la evolución humana el tipo le pudo haber pasado una cosa y que quedó grabado en el cerebro. ujú, La pregunta es por qué dijo que quedó grabado en el cerebro y él responde, porque el cerebro es el órgano de mayor complejidad en la evolución, tiene toda la complejidad. Y ahí está todo. Lo que lo hace entender eso a él, lo hace inferir eso a él, es que él era muy adepto a la teoría de Ernst Haeckel, la ley fundamental biogenética, ya, en el que todo se repite.
Es decir, la ontogenia es la recapitulación de la filogenia. Ah, Entonces, para Hammer todo estaba dentro del cerebro. El hombre evolucionó de una forma, para él, darwinista, lineal, homogénea, gradual, hermosa y maravillosa, y terminó en lo que somos nosotros. Y ahí está todo, dice Hammer. Entonces, como está todo, cuando le toca vivir una situación, responde. Entonces, lo que él descubre es esto, que detrás de una enfermedad, de un cáncer, existe un conflicto, una situación biológica. Esa ya, situación biológica para Hammer desencadena una enfermedad. ya, Perfecto. Hasta ahí, eso es lo que él hizo. El aporte más grande es que existe la relación, ¿sí? Existe la relación con lo que sucede fuera, con lo que sucede fuera, cómo impacta adentro y cómo se reproduce. ya, Pero eso que impacta adentro es porque el hombre ya lo tiene asimilado desde el punto de vista filogenético. ¿Qué es ya, eso? Es haber evolucionado y haber guardado en el ADN, no en el cerebro, no en el cerebro, una codificación que le permite a él responder en virtud de lo que acaba de suceder. claro, Lo innato, como decía Conrad Loren, el concepto de innato. Es decir, si usted hizo un trabajo en el que agarró niños ciegos y sordos de nacimiento, y la investigación era acercarle la mano con cierta vehemencia, con cierta intención de violencia, y los niños ciegos y sordos de nacimiento tenían un reflejo de poner su mano y de irse para atrás. Él entendió que nacemos con el miedo, de ahí aquel miedo, el miedo de Amor y Odio, un libro de un discípulo de Conrad Loren. Explica, nacemos con el miedo, y ahí explica que es un programa filogenético de adaptación, dice Conrad Loren. Bien, siempre estuvo, y claro. ahora estuvo para el miedo. Y Hammer descubre que también existen programas filogenéticos de adaptación para los diferentes órganos. Eso es Claro, lo que él hace. ya. Eso Una es lo más pregunta, maravilloso que él hace. ¿no? Y es alucinante, ¿no? Entendiendo, obviamente enriqueciendo, por ejemplo, esta perspectiva con la propia filogénesis del humano, que no es la misma del compadre chimpancé o del No, orangután o del elefante, ¿no? El humano tiene una característica que es satisface sus necesidades, que es la parte externa, que es lo que llevo hacia adentro a partir de la cultura. Es decir, de mi estructura cognitiva que está centrada en el lenguaje, en mi capacidad para comunicarme, organizarme y transformar mi entorno. O sea, esa es la esencia del humano, lo que lleva a construir, ¿no?, este mundo claro, artificial. exactamente. De hecho, hay una estructura puramente humana que es la condición sine qua non del humano y del resto de los homínidos, es que el humano tiene la cabeza redonda. ¿Por qué redonda? Porque los huesos parietales crecen. El lóbulo parietal crece y se forma un proceso denominado globulización, que es la globalización de los parietales. ¿Y por qué crecen los parietales? Porque el precuño, que es la cara interna del lóbulo temporal, se expande y crece, bien, porque tiene un índice metabólico muy amplio y un consumo de oxígeno muy amplio. ¿Y por qué? Porque esa estructura es la que relaciona hay una relación espacio-visual, visoespacial, en donde el hombre puede proyectarse hacia afuera y proyectar con él afuera, ¿sí? Generar justamente procesos intrínsecos de pensamiento, lógicos, en donde uno empieza a reflexionar, la imaginación, la reflexión, ¿no? Nunca vamos a ver un pájaro carpintero reflexionando. Si un hombre, y esa condición sine qua non, que la capta de afuera, siempre la va a captar de afuera, Ya. hace que la estructura interna ya preparada lo crezca y haga que el cráneo y el cerebro del humano moderno sea diferente. Entonces, cuán importante es justamente esto de los procesos de sociabilización y todo lo que está dando vuelta alrededor nuestro. Dos preguntas en una. Y lo voy a plantear más o menos así. En uno de los mensajes me comentaste algo que yo también intuí, sin tener la claridad como tú lo explicas, que es que los conflictos suceden en la parte límbica y arcaica del cerebro y no en el neocorte. O sea que yo lo veo como la necesidad, yo lo pienso entre metáfora y no sé qué tan metáfora sea a nivel del flujo de energía e información, llega la necesidad biológica
de la Tierra, vamos, sube y busca en el neocórtex la respuesta en lo social, en lo lingüístico, pero al no encontrarla, que serían los famosos 4 criterios del DHS, del síndrome de Dirkhammer, o el bioshock, como le dicen en otros ámbitos, al no encontrar respuesta acá arriba, el shock queda en la parte más arcaica, y por eso se vive a nivel límbico, a nivel de lo que llaman emocional, y a nivel fisiológico, a nivel del cuerpo, precisamente por esa carencia. Entonces, Sí, dos sí. preguntas en una. Uno, ¿qué tan certero está esto que te estoy planteando? Y número 2, ¿existen los focos de Hammer? Bueno, lo primero, voy a responder la segunda pregunta que me va a hacer responder la primera. Sí existen. La pregunta es, ¿qué son? Esa es Y mi si hay pregunta, de hecho. el circuito electromagnético, no, no, no. Ah, Hay una ¿qué premisa son? fundamental que tiene el cerebro, que es cuando usted mete información, porque se encontró con la primer novia en el supermercado, ¿sí? Ocurre un mundo de emociones. Entonces su cerebro lo capta y lo amortiza, lo integra a sus propios procesos sensitivos. Entonces usted va a tener una respuesta a eso, es decir, la saludo, no la saludo, ¿bien? Ahora, cuando la información sensorial, siempre es un influjo sensorial, siempre viene de afuera en forma emotiva, no va a venir nunca, por algo es conflicto de miedo. Si el miedo no es una emoción, entonces, ¿qué será? Siempre viene acompañado de una emoción. Y acá hay una cosa que entender, un conflicto y una emoción, que son diferentes y la misma cosa a la vez. Entonces, cuando yo encuentro a mi novia, esa emoción genera un montón de una catarata de cuestiones que hace que mi cerebro condense esa energía. Esa energía que se condensa en una parte del cerebro debe entra en forma de entropía negativa. eh, Se incumple el segundo principio de la termodinámica. En el cerebro todo se ordena. Más tarde o más temprano se ordena. No hay un desastre, se ordena. Pero es tan traumático, es tan un voltaje muy alto que necesita reorganizarse. Entonces esa reorganización de esa condensación emocional que viene, se organiza bajo un punto de vista físico. A mi juicio, bajo una ley que se llama la ley de Lorentz. La ley de Lorentz consiste en que todo lo que entra a un campo electromagnético, ¿sí?, e irrumpe en un campo electromagnético ordenado, se ordena de forma circular, en forma centrífuga. Entonces, los focos de Hammer tienen esa forma. Bien, de ahí es que el proceso de lo que viene de afuera se asimila en el cerebro, se reorganiza y genera un flujo físico dando vuelta. Si yo a ese flujo físico, ese flujo dinámico, lo escaneo, obtengo una imagen. Ya. Eso es un foco de Hammer. Es tan solo una imagen de lo que acaba de suceder. ¿Eh? Nada más. La segunda, que es más compleja, los conflictos, y con esto yo creo que desarmo absolutamente todo, los conflictos no están en el cerebro. Algún día lo debemos entender y algún día los que vengan y los que aprendan esta medicina van a entender. El cerebro no regula los procesos de ningún tipo de enfermedad. La fase crítica de Hammer plantea PCLA, conflicto activo, PCLA, epicrisis, no lo gobierna el cerebro. No hay una sola razón para entender que el cerebro tiene la potestad sobre un hígado. ¿Por qué? Porque si nosotros entendiéramos eso, entendiéramos la posición hegemónica del cerebro sobre el hígado, deberíamos entender la evolución de esos dos, del hígado y el cerebro. Claro. Y yo digo rápido, ¿saben cómo evolucionó el hígado? De la siguiente manera. Pongamos por caso, y creo que es lo más cercano, el neandertal es el que empieza a ingerir grandes cantidades de carne y grasas. Al ingerir grandes cantidades de grasa y carne, que hasta el momento no ingería, los otros homínidos no ingerían, forzó al hígado, lo puso bajo una presión selectiva, evolutiva, de empezar a degradar la cantidad de grasa necesaria a través de un proceso metabólico. Entonces, en ese conflicto en el que el hígado está, ¿el hígado qué hace? Tiene que o sobrevive
o no sobrevive. Entonces, su forma, la morfología del hígado, la función del hígado, fue adquiriéndose conforme al hombre fue metiendo en su dieta diferentes cantidades de comida propias para que haga un esfuerzo evolutivo y termine metabolizando todo. Pero en ese esfuerzo evolutivo se paga un precio. Se llama pleitropía antagónica. Es decir, si usted quiere evolucionar, va a evolucionar, pero va a pagar un precio, porque se va a volver vulnerable. Y es ahí donde aparece el conflicto que Hammer descubre. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el conflicto de hígado? Morirse de hambre. Si yo voy a las nociones teóricas evolutivas y comprendo qué pasó durante el crecimiento del hígado, y el tipo o se moría de hambre o no se moría de hambre, estaba ingiriendo alimento, estaba en pos de sobrevivir desde el punto de vista alimenticio. Y es eso lo que hay que valorar, que es muy exacto, es morirse de hambre. Ahora, queda en ese proceso, es puramente hepático. ¿Por qué? Porque mientras ocurría eso evolutivamente, en el Pleistoceno, el cerebro tenía su propio ritmo evolutivo, que nada tenía que ver con el hígado. Porque durante ese periodo hubo un éxtasis alométrico, se llama, es decir, no hubo un crecimiento, no hubo una expansión. Nadie sabe por qué. Los grandes estudios de evolución cerebral, que se llaman morfología geométrica y otros más, otras cuestiones más, dicen, hubo un posible éxtasis cerebral. Entonces, yo te digo a vos, no hay relación. Mientras sucedía algo en el hígado, en el cerebro no pasaba nada. ¿Eh? Yo Es que lo puedo ¿qué hace el afirmar. cerebro? Lo que ¿Cuál es hace la el cerebro es función del cerebro? registrar lo que sucede. ¿Y el sistema nervioso Registrar, central? no, lo que hace el cerebro es, si usted tiene una presión evolutiva tan grande, extremadamente estresante y dramática, no le está generando un mundo gigante de emociones, por sobre todo de un mundo a morir de hambre. Eso como emoción, eso como carga emocional, como lo social, debe ser Ujú, registrado claro. en el cerebro. Y como es vivido de forma muy arcaica, porque se trata justamente de la alimentación, la estructura que responde, la estructura que grafica lo que está sucediendo, es el tronco cerebral. Si yo te pongo en una resonancia magnética funcional y le digo, hola, ¿cómo le va? ¿Se Ujú, acuerda de su mamá? Y usted se le murió su mamá hace 20 minutos, entonces hay una parte del cerebro que se va a pintar en color. Eso es el cerebro. Registra, ujú. solo registra lo que acaba de ocurrir. Lo Ok, traumático, lo registra porque está preparado para el registro. ok, El padecimiento del cerebro se llama enfermedad mental, ok, porque el vale. cerebro va de la mano de la mente. Mente y cerebro, una cosa, cuerpo, otra cosa. Y a ver, y aquí Santiago, esta separación eh, que me parece como muy de la visión clásica cartesiana, que es la clásica separación cartesiana de el espíritu por allá, la materia por acá, el cuerpo por allá, el alma por acá, y Sí, 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 la sí, sí. religión se encarga de una cosa, la ciencia de otra. No sé, me parece un poco eso, que a mí me parece que aquí te quiero hacer otra pregunta entonces, como conocedor de este tema, aludiendo a la foto que tengo acá. ¿Qué hace entonces el sistema nervioso central? ¿Qué papel tiene el sistema nervioso simpático, Es, parasimpático en el ordenamiento de la comunicación, de la homeostasis, de la bien, etcétera? el sistema nervioso central tiene centros viscerosomáticos, Ajá, es decir, que regula el funcionamiento del cuerpo. claro, claro. Entonces, si existe un conflicto en el hígado, bien, ese hígado está inervado de forma simpática y parasimpática por el cerebro. Hay vísceros somáticos, el soma está arriba. Entonces el cerebro va a generar, de acuerdo a las modificaciones biológicas que acaba de ocurrir, distintos tipos de inervaciones. Y va a cumplir su función, después el resto lo cumplirá el corazón, después el resto el sistema endocrino, y así. Pero no hay, esto es lo que de lo cual yo particularmente me separé, y cada uno podrá hacer lo que quiera, yo no Claro. puedo aceptar, y después de haber estudiado durante tantos años evolución cerebral, y sigo estudiando, de aceptar esa idea de que el cerebro
es quien a partir de que usted tiene, yo te pongo, rhabdomyosarcoma de vulva en una niña de 5 años. Ujú, Entonces, ¿qué es eso? Un tejido de partes blandas de la vulva. ujú. Bueno, entonces es fase de solución, ¿verdad? Sí, porque son tejidos blandos, Ujú, mesodermo nuevo. sí, Bien. Entonces, ¿qué significa? ¿Que el cerebro está en fase de solución? Sí. Y la psique también. También porque ya no hay, ¿no? sí, 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 Vamos estoy procesando. A tomarlo a Hammer literalmente. Sí, ¿Qué sí, sí, hacemos con esa nena? Nada, nada, porque como está en fase de solución, ya va a llegar a la normotonía. Esa nena se muere, esa nena se muere. claro, claro, claro. Entonces, lo Es que quiero así. decir es que no es el cerebro. ¿Cómo? ¿Y entonces qué hizo el cerebro? No, se murió de miedo, te dicen. No, basta con eso. Lo que ocurre es que el tejido responde y tiene sus propias características y te lleva o te trae o se queda o te lleva hasta donde te tiene que llevar. Tiene que cumplir su ciclo. Y en ese ciclo te puede matar. Pero el cerebro no tiene nada que ver allí. Usted lo que puede hacer es trabajar sobre la psique de la persona y Ujú, sobre el aparato cognitivo y todo lo que rodea a la persona. ¿Para qué? Para que esa persona comprenda cuáles son las cosas que tiene que ir llevando, cuáles son las estrategias y las herramientas que no tiene que hacer. Es decir, mire, yo le voy a pedir que no vaya al médico porque va a tener un disgusto por esto, por aquello. Si le dicen que le tienen que hacer una punción, pues no se la haga porque los niveles de blasto están muy arriba, tómese esto, digo, uno puede trabajar con la psique del paciente, pero no ujú. podemos creer que esa psique de ese paciente y que el cerebro de ese paciente, ¿sí?, va a gobernar el estadio clínico de la leucemia. Porque si no, todo paciente que muere eh, nunca va a morir. Siempre que mueren dicen murió de miedo o murió por la medicina. No, murió porque la enfermedad fue así y por muchas razones más. Por desgaste, por caquexia, por falta de alimento, por falta de hidratación, por muchas razones. Pero el órgano va a responder solo y nosotros como terapeutas tenemos que hacer todo lo posible para que esa orden, ese programa filogenético del hígado, ese programa filogenético de la médula, ir llevándolo de la mejor manera posible y ocuparse del paciente desde otro lugar, pero no, porque a mí me ha parecido muy cruel siempre decirle al paciente que tiene que ir a resolver un conflicto, Sí. eh, generarle una demanda muy grande de energía, con un consumo de energía tremendo. El tipo se levanta y dice, tengo que resolver. Y si no lo resuelvo, me voy a morir y va a Y ser si mi no lo culpa por resuelvo no me voy a morir resolverlo. porque me dijo a mí que lo tengo que resolver. Claro. Y entonces se pone al cerebro en un estado de estrés muy grande, en un grado de cortisol muy grande, porque le estamos exigiendo que se separe de la Claro, mujer y el hombre no tiene trabajo. claro, entiendo. Entonces, El cerebro lo hemos ido entendiendo, quizá entre metáfora y no, como una interfase, ¿no? Una interfase entre lo que sucede fuera y lo que sucede dentro. Entonces, de alguna manera, afuera le llamamos percepción, ¿no? Todo este campo electromagnético que es la luz, que son que percibimos a través de los sentidos, lo hemos entendido como que interpreta y manda las señales al cuerpo para responder ante lo que va sucediendo dentro y es en este sí, pero flujo claro, pero donde se eso es van activando los fisiología pura y programas. eso es un estado de acomodación perpetuo. Sí, Entra pero alguien por la puerta, yo me asusto, genero respuestas inmediatas, claro. pero de ahí a que haya un control simpático Ah, parasimpático, nervioso, humoral, no implica que el cerebro también gobierne el funcionamiento de un órgano que creció solo, que creció a expensas de lo que le sucedía afuera, mientras él no claro. crecía, mientras creció el cerebelo, él no crecía, y lo mismo con, con, con el estómago, lo mismo con el intestino. Es decir, los órganos tienen su propia evolución, han tenido su propia evolución, sus propios conflictos evolutivos, eh, pero el cerebro no forma, no hay manera de entenderlo porque si no estaríamos contradiciendo todo lo que se ha escrito de paleoneurología, que es la ciencia que estudia la evolución cerebral.
Claro. Fíjate que hay como toda esta tendencia, que creo que es a lo que estás aludiendo, y habría que hacer quizá una distinción, estaría muy bien, entre mente y cerebro, porque se han superpuesto estos dos Claro, conceptos. Es donde dices, pues todo es mental, pues el cerebro es como la mente, entonces yo controlo mi cerebro con mi mente, entonces si yo controlo mi cerebro con mi mente, con mi cerebro, con mi mente puedo controlar mi órgano y le puedo decir a mi órgano qué haga o deshaga. ¿No? sí, Ha habido bueno, como esta superposición de un concepto a otro sin una claro. diferenciación clara. Hoy en día parece las corrientes bioneuroemoción y todas las corrientes, todo pasa por el cerebro. Y Sí, sí, todo sí. es mente, todo es cuestión de decir. Y bueno, dijeron, señor, si usted cree que todo se puede, escriba el tomo 2 del Ser y la Nada de Jean-Paul Sartre. ¿Sabe por qué no puede hacerlo? Porque evidentemente hay cosas que uno no puede hacer. Claro, Sencillo. claro. Entonces, lo que usted quiere decir es que usted puede tener cierto control sobre su estado anímico. Eso es lo que usted puede hacer. Claro. Puede administrar, economizar sus emociones a partir de una toma de decisiones. Claro. Pero de ahí usted va a seguir teniendo leucemia. Yo se lo Y explico. aquí te acabas de dar una clave, sobre todo que mencionas estas corrientes que son las más populares, ¿no? Biodescodificación, bioneuroemoción, la escuela de Flesch, la escuela Corbera, que son quizá mucho más populares incluso que la nueva medicina, que son estas reducciones, y que creo que la nueva medicina germánica también pasa por este hecho que pierden. Me encantó que mencionaste a Sartre, me hiciste acordarme de una frase de él, parafraseándolo, no es literal, es: el ser humano es lo que hace con lo que hicieron de él. Es decir, borran el elemento histórico del humano. Es como esta tendencia idealista permanente de las ultraderechas del pensamiento de borrar el ser humano como un ser histórico, como un ser con una historia material, y a cada persona como producto de esa historia material, que naces en un contexto, en una clase social, en un género predeterminado, que condiciona un montón de cosas y que tienes que tomarlas en cuenta para poder decirle, vamos, en un proceso de acompañamiento a una persona con toda sensatez, qué potencial tiene de transmutar, Claro, dime, de cambiar aquello que le está quejando. imagínese que nosotros vamos y le decimos, usted tiene un niño, leucemia, sabiendo de que la leucemia parece lo más difícil, pero estando controlado clínicamente, es una de las cosas que mejor avanza. Lleva mucho tiempo, pero tiene mejor respuesta que un cáncer orgánico, que un tumor de páncreas, que tiene una simpaticotonía tan elevada, tan alta, que termina matando al paciente por desgaste. Bien, y no porque crece, no, sino por desgaste. No hay nada, ya no tiene más nada. La leucemia es posible, es muy posible. Ahora, si yo le digo, mire, si usted administra sus conflictos, imagínate un paciente que tiene leucemia, que tiene una anemia, que pocas ganas tiene de un montón de cosas, exigirle una tarea intelectual de ir resolviendo cuestiones que tienen que ver con sus conflictos, es de una demanda muy grande hacia él mismo. Ese tipo de cuestiones hacen que uno caiga en promesas muy falsas, como decir, si usted lo logra, usted se salva. Y lo cierto es que se puede salvar, pero no porque usted regule, administre con inteligencia sus emociones, porque ahí está, la mente ha evolucionado de una forma catastrófica. La mente, dice un investigador, Emiliano Brunner, que es el director de la paleoneurología de España, del centro más grande del mundo, un libro que se llama en italiano Más allá del cráneo, la mente más allá del cráneo, nos dice, las personas que se dedican al estudio de la mente tienen que saber algo. Están en un campo infinitamente angustiante. Y cuando Claro. nosotros creemos que damos un paso, nos encontramos con un vacío gigante que nos va a causar una angustia muy grande también. Y vamos a querer tomar una cosa, pero tenemos que entender que esta mente no hay manera de estudiarla, sino de especularla, de ir especulándola. Y que esta mente, para Brunner, lógicamente, tiene su gesta tiene una relación directa, casi brutal, con el mundo social, con el mundo del proceso de la sociabilización.
Hola, hola. Hola, hola.